Soy un modesto estudiante universitario que reside en un apartamento sencillo. Estaba muy emocionado por el lanzamiento de Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver aquí en el país. Me aparté deliberadamente de todos los medios y de Internet, excepto para asuntos académicos. Es decir, nada de foros, nada de Bulbapedia, ni otras guías de Pokémon y similares. Como en esa época estaba ocupado con mis estudios y con poco dinero, no pude adquirir Soul Silver el día de su estreno. Una vez que mi año académico concluyó, encargué Soul Silver por Amazon. Sin embargo, tardaría una semana en llegar. Decidí que, durante esa espera, volvería a jugar mi versión cristal en mi Game Boy Color. No obstante, descubrí que mi madre había desechado el juego hacía mucho tiempo, porque yo le había comentado que la partida ya no guardaba, y en aquel momento me enfadé muchísimo por ello. Resulta que había tirado mi versión plata, así que solo me quedaba mi Game Boy Color. Por lo tanto, me dirigí a una tienda GameStop y compré una versión de segunda mano de plata. Era el único juego de Pokémon que les quedaba para la Game Boy Color, bastante asequible. Regresé a casa y lo encendí para un viaje de nostalgia, pero fue entonces cuando todo comenzó a volverse insólito. Y bueno, esa es probablemente la razón por la que están escuchando esto. El logo de Game Freak apareció como de costumbre, pero de repente se quedó congelado. Pensé que sería un fallo o algo así, de modo que apagué y encendí la consola de nuevo. Sucedió lo mismo. Intenté presionar A, Start y todos los botones. Finalmente, el logo se desvaneció y la pantalla permaneció en negro durante unos 5 segundos. En lugar de la pantalla de menú habitual, me encontré de repente dentro del juego, en una partida guardada previamente, lo cual era extraño, ya que esperaba que todos los datos de guardado se hubieran borrado debido a la batería interna defectuosa. Como fuera, no me quejé, pues de todos modos habría elegido la opción de continuar para ver lo que había hecho el dueño anterior. Lo primero que hice fue revisar su información de entrenador. Su nombre consistía únicamente en puntos suspensivos. Vaya, no tenía mucha originalidad. Miré su perfil y, al parecer, había invertido 999 horas y 99 minutos en el juego. Tenía las 16 medallas, 999 Pokédolares y los 251 Pokémon registrados en la Pokédex. Dado que aparentemente también tenía a Mew y a Celebi, supuse que había usado un Game Shark o que en su día fue un jugador de Pokémon realmente dedicado. Verifiqué sus Pokémon para observar qué clase de equipo formidable poseía. Para mi sorpresa, vi 5 Unown y un sexto Pokémon llamado Apúrate. Pensé que debía de ser una broma cruel de la última persona que jugó, pero decidí inspeccionar los perfiles de esos Pokémon de todas formas. Como esperaba, se trataba de diferentes formas de Unown, todas de nivel 5. En ese momento no estaba muy familiarizado con el alfabeto Unown, pero reconocí la palabra que formaban: B-E-T-E. El sexto Pokémon resultó ser un Cyndaquil. Cabe señalar que esto fue antes de que existieran los sprites personalizados para cada Pokémon. El Cyndaquil parecía normal, pero era de nivel 5. Le quedaba solo un punto de salud y únicamente tenía 2 ataques: Malicioso y Destello. No sé por qué le puso el nombre de Apúrate, pero en ese instante simplemente lo ignoré. Lo más siniestro era que ninguno de los Pokémon emitía sus característicos sonidos, a pesar de que tenía el volumen al máximo. Reinaba un mutismo absoluto. Harto del equipo, cerré el menú. Me encontraba en una sala que parecía pertenecer a la Torre Bellsprout, pero por alguna razón no había ningún NPC a la vista. Aún más inquietante era que la columna del centro estaba completamente inmóvil, como si se inclinara hacia un lado. Tampoco había música, ni salida, ni escalera alguna, o al menos eso creía. Caminé durante unos minutos, pero no pude encontrar ninguna vía de escape. Nunca había visto una habitación así en la Torre Bellsprout. Intenté revisar mis objetos en busca de una cuerda huida, pero la mochila estaba completamente vacía. Tampoco aparecían Pokémon salvajes. Finalmente, logré hallar una escalera oculta detrás de la columna. La pantalla se volvió negra y la música comenzó a sonar por fin. Un escalofrío me recorrió la espalda
pues reconocí la melodía que oía. Era la sintonía de radio de las ruinas Alfa, donde habitaban los Unown. Comprendí de inmediato que no era una transición de carga, sino que me hallaba en un cuarto oscuro y necesitaría usar destello. Sin embargo, antes de ocuparme de eso, revisé mi Pokégear para cambiar la radio por algo más agradable. Pero resultó que no había tarjeta de radio, ni siquiera de teléfono o de hora. Solo existía la tarjeta del mapa, en la que Oro, lo llamaré así de ahora en adelante, simplemente caminaba en medio de la negrura. Recordé que Cyndaquil tenía destello, así que cerré el Pokégear e hice que Cyndaquil usara el ataque. No apareció ningún mensaje que dijera «Apúrate, usó destello», ni nada parecido. La sala simplemente se iluminó, y pronto me arrepentí de ello. La habitación era de un color rojo sangre y tenía un sendero lineal de color gris que se extendía hacia el sur. La escalera que había usado para llegar allí no estaba por ninguna parte. No tuve más remedio que caminar hacia el sur. La pantalla se oscurecía cada 20 pasos, hasta que finalmente llegué al final, donde parecía haber un letrero. Leí lo que ponía: «Da la vuelta ahora». De repente, se me pidió que respondiera sí o no, pero no se había formulado ninguna pregunta. Elegí sí, sin saber a qué estaba respondiendo. La pantalla se tornó negra de nuevo y emitió el sonido de subir por una escalera. La música de radio de los Unown cesó y tras unos segundos fue reemplazada por la no tan espeluznante melodía de la Pokéflauta. Me encontraba en otra habitación oscura, pero contuve el aliento y volví a usar destello. De pronto, un mensaje indicó que Apúrate se había debilitado, lo cual era extraño, ya que recordaba que no sufría ninguna alteración de estado como veneno y claramente no estaba en medio de un combate. Verifiqué rápidamente mis Pokémon y de repente ya no estaba en mi equipo. Después de investigar un poco más, me di cuenta de que ninguno de mis Pokémon seguía ahí. En su lugar, todos habían sido reemplazados por Unown de nivel 10. Hice lo mismo que antes y descifré lo que los Unown deletreaban. Mi equipo de Unown en ese momento, en conjunto, decía: «Él murió». En fin, después de esa siniestra alteración, la sala se iluminó y me encontré en un espacio muy pequeño, que parecía tener solo 4 baldosas de tamaño. Las paredes de esta estancia eran de ladrillo gris, como si estuviera dentro de algo excavado. Fuera del cuarto, parecía haber una hilera de lápidas, similares a las de Pokémon rojo y azul. Deambulé por el pequeño espacio y presioné A, pero no ocurrió nada. Ya había llegado a la conclusión de que esto era, sin duda, un juego hackeado que algún troll sádico había vendido a GameStop, pero mi curiosidad no me dejaba abandonarlo. Volví a mirar el perfil de entrenador solo para descubrir que al Sprite de Oro le faltaban los brazos. Ya no parecía confiado, sino más bien triste y vacío de una forma que no puedo describir. Por alguna razón, ahora también indicaba que tenía 24 medallas, lo que era claramente imposible. Tras unos minutos de caminar sin rumbo, mi personaje giró de repente y realizó la animación de la cuerda huida. Sin embargo, en lugar de ascender, mi personaje descendió lentamente, como si se estuviera hundiendo. Después de esa pantalla, la música se detuvo. Tras el aterrizaje final, el Sprite de Oro en el mundo del juego ahora tenía un color diferente. En lugar del habitual color rojo que viste, ahora era completamente blanco, incluida su piel. Era como si hubiera salido directamente de los juegos incoloros de la Game Boy y hubiera sido insertado en un fondo a color de la Game Boy Color. Revisé su perfil y, efectivamente, ahora era tan blanco como su Sprite, pero además había perdido las piernas y de sus ojos brotaban lo que parecían ser lágrimas de sangre. Además, decía que ahora tenía 32 medallas, lo que comenzó a perturbarme, ya que ese cambio en el número parecía tener un significado importante. También revisé mis Pokémon, que esta vez consistían en 5 Unown y un Celebi de nivel 100 sin apodo. Los Unown esta vez eran de nivel 15 y su mensaje era «muriendo». Inspeccioné el perfil del Celebi. Era un Celebi Shiny, pero solo se veía la mitad de su Sprite. Una pierna, un brazo
Un ojo. Solo conocía un ataque. Canto mortal. La zona en la que me encontraba era la torre Bellsprout, con la columna inmóvil, como antes. Solo que ahora todo era de color rojo. Caminé hacia el norte durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, me topé con varios NPCs genéricos, hombres y mujeres. Estaban todos alineados a un lado, justo enfrente de la larga y torcida columna del centro. Ellos también eran blancos y no ocurría nada si intentaba hablarles. Continué hacia el norte hasta que la columna finalmente apareció cortada y en su lugar se encontraba un rojo translúcido. Me acerqué a rojo y sin siquiera presionar A, fui atacado de repente y me encontré en un combate. La música comenzó de nuevo, sonando como la sintonía de radio de los Unknown, pero reproducida al revés. El sprite de combate de oro en la parte trasera coincidía con el de su perfil. Ojos sangrantes, piel blanca y sin brazos, mientras que el sprite de rojo era el mismo que en oro, plata y cristal, solo que translúcido. El texto simplemente decía, quiere luchar, como si no tuviera nombre, y ambos teníamos solo un Pokémon cada uno, lo cual era extraño, ya que juraría que tenía 6 con los Unown. Mi Celebi Shiny salió a combatir, convenientemente también con medio sprite para su vista trasera. El sonido y la animación de Shiny eran diferentes. Los ruidos que emitía sonaban como múltiples ataques de chirrido usados consecutivamente. Rojo envió a un Pikachu macho aparentemente normal, excepto que era de nivel 255 y su sprite tenía una expresión triste, con lágrimas en los ojos. En lugar del menú habitual de lucha, objeto, Pokémon, huir, solo se me dio la opción de usar ataques. Como Celebi solo tenía uno, lo seleccioné. Dado que Pikachu era de nivel 255, naturalmente atacó primero. Pikachu usó maldición, lo que redujo su velocidad y aumentó sus otras estadísticas. Ni siquiera estoy seguro de que Pikachu pueda aprender maldición. Celebi usó canto mortal. En 3 turnos, ambos Pokémon quedarían fuera de combate. No es que tuviera otra opción. En este punto, ni siquiera regresó al menú de batalla. El combate simplemente continuó sin mi intervención. Cabe destacar que, por alguna razón, no había animaciones en absoluto. Pikachu usó azote, que a pesar de su nivel y sus mejoras, no infligió mucho daño, ya que su salud estaba al máximo. Celebi usó canto mortal. No ocurrió nada, ya que el efecto ya estaba activo. Pikachu usó frustración, lo que causó un daño masivo, dejando a Celebi con menos de 10 puntos de salud. Celebi usó divide dolor, lo que me sorprendió, ya que Celebi no tenía ese ataque en absoluto. Ahora, Celebi y Pikachu tenían aproximadamente 150 puntos de salud cada uno. Pikachu usó mal de ojo. No es que eso sirviera de algo. Como era de esperar, mi Celebi se debilitó por el efecto de canto mortal. Solo que el texto decía, Celebi ha muerto. Y en lugar de la animación habitual en la que cae de la pantalla, el sprite trasero de Celebi simplemente se desvaneció. Por alguna razón, a pesar del canto mortal, el Pikachu seguía ahí, y no se consideró mi victoria. Pikachu usó otro ataque, superando el límite de 4 movimientos. Pikachu usó mismo destino. Después de eso, el texto indicaba, Pikachu ha muerto, con una lenta animación de desvanecimiento. Aparentemente, yo no era el ganador, porque apareció el sprite transparente de rojo y dijo. En ese momento perdí la compostura, porque el sprite translúcido de rojo fue decapitado de repente, y solo quedó su cuerpo transparente. El combate finalizó en ese punto, desvaneciéndose junto con la música. Estaba de vuelta en el mundo exterior, y vi otro cambio en el sprite de oro. Ahora era tan transparente como el de rojo. Revisé rápidamente el perfil de oro, donde esta vez solo se veía su cabeza con una piel translúcida. El rostro estaba un poco más cerca, mostrando un vacío negro en sus ojos. Indicaba que ahora tenía 40 medallas. Luego regresé y verifiqué mis Pokémon. Todos eran Unown Shiny de nivel 20, que si los deletreabas, formaban las palabras no más.
me encontraba en lo que ahora sé que era casi el final. Obviamente, no sonaba música, pero por alguna razón sentía que había algo que debía escuchar. Estaba de vuelta en mi habitación en Pueblo Primavera. Quizás por fin podría empezar a jugar este juego como es debido. Pero ¿a quién pretendía engañar? Sabía que ese sádico desgraciado debía de haber modificado algo más. Caminé por mi habitación para interactuar con los objetos, ya que tenía un poco de miedo de bajar las escaleras para ver qué me esperaba allí abajo. Nótese que dije, caminé, porque mientras el fondo se movía, Oro no movía sus extremidades transparentes en absoluto, sino que simplemente flotaba, como esos fantasmas que se ven en Diamante y Perla. Como era de esperar, la radio, el ordenador y la televisión no funcionaban, así que no me quedó más remedio que bajar las escaleras. Aterricé en la misma habitación de la planta baja de mi casa. Todo parecía normal, solo que mi madre no estaba. Después de no poder interactuar con nada en esa sala, decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta del sur que llevaba al exterior no funcionó, y en su lugar simplemente la atravesé directamente hacia un vacío. Continué hacia el sur para ver qué demonios estaba pasando. Mi casa desapareció mientras avanzaba hacia el sur, hacia la nada. Era espeluznante porque, al entrar en el vacío, el contorno del sprite transparente de Oro se volvió blanco para destacar sobre el fondo negro como el carbón. Finalmente, llegué a una zona blanca y el sprite de Oro volvió a ser negro y transparente. Seguí caminando hacia el sur sin siquiera pensar en detenerme. Después de un largo viaje hacia el sur, finalmente me encontré con algo. Era el sprite normal de Oro. Hablé con él. Dijo, adiós para siempre, y se desvaneció. Cuando eso sucedió, apareció el texto. Usó pesadilla, algo que en ese momento no creía posible. Oro realizó otra animación de cuerda huida, girando lentamente hacia abajo como antes. Ahora estaba de vuelta en la pequeña habitación excavada, rodeada de tumbas. O al menos, creí que estaba de vuelta allí, porque ya no había ningún sprite. Intenté moverme, pero nada respondía. Ni siquiera se oía el sonido de chocar contra las paredes. Al revisar mi perfil de entrenador, ya no había absolutamente ningún sprite de Oro. Indicaba que tenía 0 medallas. Y todas las imágenes de los líderes de gimnasio de Johto en la parte inferior habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que eran todos Unown de nivel 25. Como esperaba, formaban una frase que me atreví a leer. ESTOIMUERTO. Tan pronto como regresé al mundo del juego, la habitación en la que supuestamente me encontraba estaba cubierta con los mismos bloques que formaban las paredes. Fue entonces cuando descubrí que era exactamente ese lugar, cuando apareció el texto final, DEP. Esa habitación era una gran tumba, rodeada de otras tumbas. Oro ya estaba muerto. Probablemente murió algunos años después de derrotar a Rojo. Era un entrenador joven que, a pesar de sus esfuerzos por reunir tantas medallas y convertirse en un maestro Pokémon, no pudo escapar del inevitable destino de la muerte, y sus logros fueron finalmente olvidados por la siguiente generación. No pude salir de ese cuadro de texto, sin importar lo que presionara. Intenté reiniciar el juego, pero ocurría lo mismo. Momento en el que finalmente decidí poner fin a esa horrible pesadilla. Después de esta experiencia, nunca volveré a ver a los enigmáticos Unown de la misma manera. Se dice que solo la primera generación tiene sus mitos y leyendas populares, pero la segunda me demostró cuán incómoda puede ser la verdad. Al final, disfruté mucho de Soul Silver, pero todavía no puedo olvidar lo que ese juego manipulado me contó.